Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que genial porque hoy, amigos, tenemos un tema que, de verdad, nos va a dejar a todos boquiabiertos. Ya lo vieron en el título, ¿verdad? 10 de agosto de 2025, la impactante noticia de Burak y Neslihan sorprende a todos. ¡Guau! Solo con leerlo, ya siento la intriga. Y es que créanme, la noticia de la que vamos a hablar hoy es de esas que te hacen detener un momento y decir, ¿qué? Para los que no me conocen, y en este canal nos dedicamos a hablar de todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco, desde las últimas series y películas hasta los chismes más jugosos de las celebridades. Y por supuesto los dramas amorosos. Así que si les encanta estar al día con todo lo que pasa en Turquía, no duden en suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Ya saben, la campanita es la clave para no perderse ningún chisme. Bien, ahora sí pongámonos serios con el tema del día. Burak Özçivit y Neslihan Atagül, dos nombres que juntos son sinónimo de talento, belleza y para muchos el ideal de pareja. ¿Cómo olvidarnos de su trabajo juntos, de su química en pantalla? Su mera mención, incluso años después de sus grandes éxitos, evoca imágenes de romances inolvidables. ¿Pero qué pasó el 10 de agosto de 2025? ¿Qué noticia causó tanta conmoción? Para entenderlo primero tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Burak y Neslihan, como muchos saben, son dos de las estrellas más queridas de Turquía. Burak, con su físico impresionante y su carisma arrollador, ha conquistado a millones de fans en todo el mundo. Su papel en El Sultán donde interpretó al carismático Malkoolubali Bey, le catapultó a la fama internacional, convirtiéndolo en un ícono de la moda y un actor cotizado. Su porte, su mirada penetrante y su habilidad para transmitir fuerza y vulnerabilidad lo convirtieron en un referente. Por su parte, Neslihan, con su belleza natural y su innegable talento actoral, se ha ganado el corazón del público turco desde muy joven. Sus interpretaciones, llenas de sensibilidad y fuerza, la han convertido en una de las actrices más respetadas de la industria. ¿Quién no recuerda su papel en Karasevda donde, junto a Burak, protagonizó un romance épico que traspasó fronteras? Su capacidad para transmitir emociones es simplemente asombrosa. La forma en que podía comunicar dolor, alegría, esperanza y desesperación con una simple mirada la consagró como una de las actrices más talentosas de su generación. Ambos, por supuesto, tienen una vida personal muy activa. Burak está casado con Fariye Evcen, otra actriz muy conocida y querida, y tienen dos hijos, Karan y Kerem. Una familia adorable que siempre ha mantenido una imagen de armonía y felicidad. Neslihan, por su parte, está casada con Kadir Doğulu, también actor, y aunque no han tenido hijos, son una pareja muy sólida y respetada. Han construido un hogar lleno de amor y apoyo mutuo, y su relación es un ejemplo de compañerismo y admiración. Ahora bien, el mundo del espectáculo es así. Siempre hay rumores, chismes, especulaciones. Y aunque Burak y Neslihan han sabido mantener su vida personal relativamente privada, siempre hay noticias que corren. Rumores de proyectos conjuntos, de colaboraciones, de encuentros casuales, pero nada que realmente impactara. Hasta el 10 de agosto de 2025. Ese día, las redes sociales explotaron. Los portales de noticias turcas publicaron la noticia que sacudiría a todos: Burak y Neslihan, juntos de nuevo en una nueva serie. Y no solo eso, sino que se rumoreaba, y digo se rumoreaba con fuerza, que la serie en cuestión sería una adaptación de la famosa novela Aşk Memnu conocida por sus escenas íntimas y su trama apasionada. Un bombazo. Imaginen la reacción. Los fans por un lado, enloquecidos de alegría. La pareja soñada, junta de nuevo. La química, la magia, la emoción. La posibilidad de revivir la pasión, el drama y el romanticismo que los había cautivado en Karasevda era algo que muchos esperaban con ansias. La sola idea de ver a Burak y Neslihan interpretar nuevamente roles protagónicos juntos desató una ola de euforia en las redes sociales. Por otro lado, las especulaciones, los miedos, las dudas. ¿Cómo reaccionarían Fariye y Kadir? ¿Afectaría esto la dinámica de las parejas? ¿Sería solo una estrategia de marketing para generar más interés en la serie? La intriga crecía con cada hora que pasaba. Los fans comenzaron a preguntarse sobre la posible incomodidad de las parejas, la dificultad de separar la ficción de la realidad y el impacto que esto podría tener en sus respectivas relaciones.
La noticia corrió como la pólvora. Los hashtags comenzaron a inundar Twitter, Instagram y todas las plataformas. Burak Neslihan Forever, el reencuentro del siglo, y por supuesto, ¿qué pasará? Dominaban las tendencias en Turquía y en muchos países del mundo. La expectativa era palpable y la gente no dejaba de mentar y especular sobre lo que podría suceder. Las opiniones estaban divididas. Algunos celebraban el reencuentro, augurando un éxito rotundo. Veían en esta nueva colaboración la oportunidad de revivir la magia que los había cautivado en el pasado y de disfrutar de un nuevo proyecto con sus actores favoritos. Creían que la química entre Burak y Neslihan era innegable y que su talento individual, combinado, generaría un producto excepcional. Otros, más escépticos, expresaban sus preocupaciones sobre el impacto que esto podría tener en sus respectivas relaciones. Se preguntaban si la cercanía y la intensidad de las escenas de la serie podrían afectar la dinámica familiar de Burak y Farideh, o la estabilidad de la relación de Neslihan y Kadir. Temían que los sentimientos que pudieran surgir durante el rodaje pudieran generar conflictos y tensiones en sus vidas personales. Los medios de comunicación, como era de esperar, se lanzaron a la caza de declaraciones. Los paparazzis acechaban las casas de Burak, de Neslihan, de Farideh, de Kadir. Cualquier movimiento, cualquier gesto, era analizado con lupa. Se publicaron fotos, vídeos, supuestas entrevistas. Todo para alimentar la expectación y generar más clics. Los tabloides turcos, conocidos por su afán de sensacionalismo, no dudaron en crear titulares llamativos y especulaciones infundadas, alimentando la controversia y la curiosidad del público. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre la serie? Bueno, por el momento, la información es escasa. Sabemos que se tratará de una adaptación de la novela Aşk Memnu, una historia clásica de amor, traición y pasión que ha cautivado a lectores y espectadores durante generaciones. La historia narra la compleja relación entre Biter, una joven y bella mujer, y Belul, su atractivo sobrino político, en el lujoso contexto de una mansión familiar. Sabemos que la productora a cargo es Ayapm, una de las más importantes de Turquía, conocida por sus producciones de alta calidad y sus éxitos internacionales, como Kara para Aşk y Medcezir ***. La elección de Ayapm garantizaba, en principio, una producción cuidada, con un alto presupuesto y un equipo técnico de primer nivel. Sabemos que el rodaje comenzará en enero de 2026 y que se estrenará en la plataforma de streaming Blue TV, una de las más populares en Turquía, y que también tiene un gran alcance internacional. Esto significaba que la serie estaría disponible para una audiencia global, lo que aumentaba aún más la expectativa y el potencial de éxito. Lo que no sabemos es cómo se desarrollará la historia. ¿Cómo se integrarán los personajes? ¿Cómo se manejarán las escenas íntimas? ¿Cómo reaccionarán los fans ante este esperado reencuentro? Y sobre todo, ¿cómo reaccionarán las parejas reales de Burak y Neslihan? La incertidumbre era el ingrediente principal de esta receta de drama y expectativa. Es importante recordar que esto es el mundo del espectáculo. A veces, los rumores son solo eso, rumores. A veces, las exageraciones son parte del juego. Pero en este caso, la expectación es tan grande, el impacto mediático ha sido tan fuerte, que es imposible no preguntarse qué pasará. La curiosidad es un motor poderoso, y la gente quería saber cada detalle de lo que estaba por venir. La situación es compleja y delicada. Por un lado, está el profesionalismo de los actores, su capacidad para separar la vida personal de la profesional. Por otro lado, está la presión mediática, la opinión pública, las expectativas de los fans. Es un equilibrio difícil de mantener, y cualquier paso en falso podría tener consecuencias graves. La exposición mediática constante, los comentarios en las redes sociales y la presión por mantener una imagen pública impecable eran factores que podían afectar la salud mental y emocional de los actores y sus familias. Yo, como fan del espectáculo turco, estoy ansioso por ver cómo se desarrolla todo esto. Creo que el reencuentro de Burak y Neslihan tiene el potencial de ser un éxito rotundo. La química que tienen en pantalla es innegable y la historia de Aşk Memnu, es un clásico que siempre atrae al público. Sin embargo, también creo que es importante ser respetuosos con sus vidas personales y no caer en especulaciones innecesarias. La línea entre la admiración y la intrusión puede ser muy delgada, y es importante evitar cruzarla. Así que, amigos, mantengámonos al tanto.
Estaré informándoles de todas las novedades, de las fotos, de los avances, de cualquier declaración relevante. Suscríbanse al canal, activen la campanita, y no se pierdan ninguno de mis vídeos. Estaré aquí para analizar, comentar y especular junto a ustedes, siempre desde el respeto y la objetividad. Y ahora, para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, el 10 de agosto de 2025, la noticia del reencuentro de Burak Ozçivit y Neslihan Atagül en una nueva serie, una adaptación de Ask Memnu causó revuelo en el mundo del espectáculo turco. La expectación es alta, las especulaciones abundan y todos estamos ansiosos por ver cómo se desarrolla esta historia. La combinación de un elenco estelar, una historia apasionante y una producción de alta calidad promete ser un éxito, pero también plantea interrogantes sobre las vidas personales de los involucrados. Espero que este vídeo les haya gustado. Gracias por acompañarme una vez más. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejarme su opinión, sus preguntas, sus teorías. Quiero saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Están emocionados por el reencuentro? ¿Creen que será un éxito? ¿Tienen alguna predicción? ¿Qué esperan ver en esta nueva adaptación? Déjenmelo saber en la sección de comentarios. Me interesa mucho conocer sus perspectivas. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido y a mantenerlos informados de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Y recuerden, la campanita es su mejor aliada para no perderse ni un solo chisme. Hasta la próxima.